Buenas tardes, vecinas, vecinos del barrio Franklin y a todas las personas que hoy nos están escuchando y que nos van a escuchar mediante el podcast que va a quedar alojado en la página radiofranklin.cl. Les contamos que hoy estamos acá, venimos desde el Hospital San Borja, desde el Servicio de Salud Metropolitano Central, y también tenemos una dirigente social en salud, y venimos a conversar con ustedes acerca de un tema que para nosotros es fundamental, que tiene que ver con la salud mental, y específicamente se trata de el área de violencia de género y salud. Estamos hoy entonces con dos mujeres muy capas, una con un desarrollo ya largo en el área de la dirigencia social en salud y que además es agente comunitaria en salud mental, señora Erika Figueroa Ibacache. ¿Cómo está, señora Erika? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, bienvenida. Y estamos también con Claudia González, quien es referente de género del Servicio de Salud Metropolitano Central y además es psicóloga y nos va a ayudar muchísimo a desarrollar este tema. Hola, Claudia. Hola, un gusto estar aquí. Primera vez que estoy en una radio, así que muy contenta. Qué bueno. Es la primera vez de... La segunda vez de la señora Erika, la primera vez de Claudia. Vamos a tener una entretenida conversación entonces. Y recordar entonces las redes sociales, ahora estamos transmitiendo por Facebook Live, mediante el Facebook Franklin Bio Vivo, mediante el Facebook también de Vicente Escudero Llanedel, entre paréntesis Radio Franklin, y también en el fanpage Radio Barrio Franklin. Así que nos puede ver por todas esas plataformas y agradecemos si quieren interactuar con nosotras para que dejen sus comentarios, para que nos hagan preguntas, para que nos den su punto de vista de todo lo que vamos a ir conversando. Y entonces empecemos, chiquillas. ¿Sí? Démosle. Yo me presenté, mi nombre es Mitzi Duboy y trabajo en el Hospital San Borja Arriaga. Soy trabajadora social de profesión y amante de la radio. Entonces, yo les quería partir preguntando respecto a qué se trata esto de la violencia de género y el vínculo con la salud mental para empezar a introducir el tema. Yo creo que lo primero que tendríamos que definir es un poco el concepto de género, ¿no? Para después pensar qué es la violencia de género, ¿no? Y el género, bueno, podríamos definirlo como, es un constructo, digamos, social, que tiene que ver con cómo las culturas han denominado las características de qué es ser hombre, qué es ser mujer, ¿no? Todo lo asociado a, en el fondo, cuál es el comportamiento que se espera, incluso cuál es la tendencia, ¿no? Respecto a las relaciones, etc. Entonces el género tiene que ver con un constructo cultural que va cambiando históricamente, no es algo estático, y según las culturas también hay distintas características, ¿no? Y bueno, nuestra cultura plantea mucho, lamentablemente, esta asimetría de poder entre el género masculino y el género femenino. Y desde esa asimetría, desde esa diferencia de poder, es donde se genera muchas veces esta violencia. Eso como yo creo que... Como introducción. Claro. Y esa diferencia de poder, más o menos, Erika, ¿en base a qué cree usted que se genera? Mira, el asunto del machismo, porque ahí va todo lo que dijo Claudia, va envuelto el machismo. Entonces, para mí eso, vamos a ver, mira, ¿cuál es la causa del machismo? Quiero hablar. La causa del machismo y el abuso contra la mujer, que la ha padecido durante toda la historia, es una construcción social, una construcción cultural y especialmente la cultura occidental, una construcción religiosa también. Entonces, de ahí pienso que es el origen del machismo. Y es por resumir el asunto. Es como algo que viene entonces instalado como de generación en generación, que se nos ha ido transmitiendo. Cuando nosotros decimos cultural y social nos referimos a eso, ¿no? Que ha venido como instalado en nuestras prácticas culturales, en cómo nos relacionamos, en cómo nos movemos, en cómo hablamos, ¿cierto? Con todas las personas. Lo interesante de eso también es pensar que como es algo aprendido, es algo que se puede desaprender.
Ajá. difícil, complejo, es un desafío constante, pero no es algo natural. Por lo tanto, como es cultural, se puede transformar. Y ese es el desafío que tenemos y esa es la lucha que están dando el movimiento, digamos, feminista actual. Yo creo que esa es la lucha, ¿no? Como de construir esta manera de pensar, de sentir, de relacionarnos para poder construir relaciones más equitativas, más igualitarias, ¿no? Hoy en día nos pasa bastante, no sé si a ustedes les ha pasado, que todavía se escuchan nombrar el movimiento feminista o alguien identificarse como feminista y dicen cosas así como la feminazi o esta mujer odia a los hombres o así. Si pudieran desarrollar algo de eso, cuando hablan de movimiento feminista, ¿por qué podríamos entender que no es lo mismo que, o no es la oposición al machismo? Yo creo que si pudiéramos definir de manera muy sencilla, porque igual el feminismo tiene también varias vertientes, ¿no? No es solo un feminismo, sino que hay muchos. Pero de manera sencilla podríamos, creo yo, decir que tiene que ver con una reivindicación de los derechos vulnerados de la mujer y una lucha por lograr la equidad de género. Y a veces, claro, se entiende que el feminismo es como lo opuesto al machismo, pero en realidad no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? No es que las mujeres queramos estar por sobre los hombres, tener más derechos que ellos, no, tiene que ver con una cuestión de equidad. Y por otro lado, el machismo, como ustedes decían hace un ratito, es la instalación de estas prácticas culturales solitas. No es una línea de desarrollo teórica, no es un abordaje específico, ¿sí? No es que la gente esté pensando, ¿verdad?, cómo hacer este mundo más machista, ¿sí? Pero como que podemos decir, sí, es lo mismo que el feminismo. En cambio, el feminismo tiene, como decía Claudia, un montón de líneas de desarrollo teórico, ¿verdad?, que han ido profundizando. Están las feministas radicales, están las feministas de la igualdad, etcétera, ¿no? Así es. Tenemos hoy, van a estar escuchando a dos acompañantes pequeñitas que dan vueltas por acá, así que si las ven pasear en el Facebook Live o si las escuchan, sepan que andan dos por ahí, dos pequeñitas. También está el patriarcado. ¿Qué es eso el patriarcado, Erika? El asunto es que, mira, siempre tiene que ser el hombre. El hombre es el que está en la casa, o sea, el hombre manda. Eso es un patriarcado. Y como decía Claudia, tenemos que ir igualitariamente. Eso es lo que tenemos que, esa es la lucha constante que tenemos que dar. ¿Y por qué tenemos que tener esa lucha constante la mujer? Si es una lucha a diario, en la calle, en los trabajos. ¿Y en qué ve representada usted cuando habla de esa lucha de la mujer? ¿Cómo la ve representada? ¿En qué cosas? ¿En qué cosas ve que eso se manifiesta? Por ejemplo, en la calle, acabo de decir, sí, cuando nos tiran piropos. Ajá. No tienen por qué tirarnos piropos. ¿Ah? Porque nosotros nos andamos mirando y vamos a tirar piropos. No, ya es molesto, ya. ¿Ah? Sí. Entonces no. Y eso se da en todos lados. Entonces, para mí es molesto. Eso es una falta. No sé para ustedes, pero para mí personalmente. A mí también. Absolutamente. Porque yo no pido que me tiren un piropo. Yo voy a lo que voy a trabajar, voy a desarrollarme como persona, y en la calle, listo, llega un hombre y ¿con qué derecho? Me dice algo. Y a veces las cosas son bastante feas. Y aunque no sea fea, ¿no? Aunque no sea. Ese punto que usted dice que para mí es muy importante. ¿Con qué derecho una persona opina sobre comúnmente el cuerpo de otra? Porque no está opinando sobre la inteligencia de la señora Erika que va caminando, no está opinando sobre el trabajo que quiere desarrollar, está hablando del cuerpo, de su cuerpo, ¿sí? Aluden específicamente a eso los piropos. No somos objetos. Yo me siento objeto cuando me tiran. No, soy persona, igual que él. Yo no podría tirarle un piropo. ¿No? ¿Por qué? Y entonces ahí vamos introduciendo un poco lo que es la violencia de género, ¿no? Tomando lo que dice Erika, igual es complejo porque
finalmente lo que vivimos, ¿no? Es una cultura de dominación de lo masculino por sobre lo femenino, y no solo por sobre lo femenino, sino que por sobre aquellas masculinidades, por ejemplo, homosexuales, ¿no? O sea, lo masculino heterosexual es lo que domina. Entonces, esa dominación va generando estas prácticas de violencia que tienen su máxima expresión en los femicidios, pero tiene una manera de expresarse muy diversa, en muchos niveles, muchos tipos, en muchos contextos, y yo creo que lo que está pasando hoy en día es súper interesante porque todas, creo yo, tenemos un grado más de conciencia respecto a la violencia. Por ejemplo, yo en lo personal, hace 5 años atrás, no consideraba los piropos como un acto de violencia o de acoso. Yo hace 5 años atrás, de verdad que no. Pero a partir de lo que he estudiado, lo que he conversado, lo que he visto, ¿no? Y los diálogos en particular, en distintas instancias académicas, o en el living de la casa, o con un asado, en distintos contextos, uno va como reflexionando y uno dice, oye, en realidad, ¿por qué la gente tiene que decir cosas respecto de mí cuando yo voy caminando? Y ahora sí yo lo considero una violencia. Yo lo significo hoy día como una violencia y como un acoso. Hace 5 años no. Y yo creo que esas nuevas reflexiones que estamos haciendo las mujeres es súper potente porque yo creo que esa es la manera en lo cotidiano, ¿no? Como estas micro revoluciones, ¿no? En lo cotidiano, en las conversaciones, en lo que vamos compartiendo, vamos desnaturalizando esto que históricamente nos pasa y que somos víctimas de violencia en distintos grados. O sea, yo creo que todas las mujeres hemos sido víctimas de violencia en algún nivel y de algún tipo. Y eso es tremendo pensarlo así. Y ese es el desafío que tenemos, seguir haciendo conciencia y educar desde la equidad. Exacto. A nuestros hijos, hijas. Mira, aquí yo tengo unas cifras, claro que son unas cifras, pero no es menor esto, pero es tremendamente importante. Hay una cifra del 2007 al 2016. Ocurrieron 51.930 violaciones, es decir, 44.000 mujeres violadas, es decir, 4.476 mujeres por año en Chile son violadas, es decir, tienen sexo sin su consentimiento. Esto significa que 12 mujeres chilenas son violadas diariamente en nuestro país. Esto es lo que tiene el Ministerio Público, Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. No lo digo yo. Entonces, ahí es lo que dice Claudia del feminicidio. No es menor sola cifra. Ahora, hoy en día, hasta el momento llevamos como 36 mujeres fallecidas. Sí, hasta hoy, al 1 de octubre, ayer era 1, ¿no? Hoy Sí. día. No, Se perdió la fecha. El lunes. Al 1 de octubre, lamentablemente, la cuenta hay 2 cuentas en Chile que se manejan. Una es la cuenta oficial, la versión oficial que considera femicidio a las muertes, a los asesinatos a las mujeres en el contexto de la pareja o la expareja, que es en el fondo la cobertura familiar, ¿verdad? Sí. Y para esa cuenta, que es la cuenta que hace el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, han asesinado a 29 mujeres hasta el 1 de octubre. Sin embargo, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres amplía esto y entonces se centra en que el femicidio es un crimen de odio, y no solamente como está tipificado, sino que su centro es la misoginia, ¿no? El odio hacia las mujeres, entonces, y el poder y el control que se ejerce sobre ellas. Y entonces allí consideran a las niñas, por ejemplo, a todas las asesinatos en el contexto del pololeo, o los crímenes de odio contra las mujeres lesbianas, ¿verdad? Y ahí llevamos 40. Entonces, igual, son cifras muy altas. Y que además el miedo continuo, ¿verdad?, de verse expuesta a esto. Eso es interesante lo que tú dices, Mitzi, porque nos invita también a reflexionar en esto de que hay que hacer un avance, ¿no? Tenemos que avanzar desde la concepción de
la violencia intrafamiliar, por ejemplo, esto que históricamente nosotros pensábamos y sentíamos que la violencia estaba dentro de la casa, se daba entre parejas, entre convivientes, etcétera, ¿no? Claro, normalizando, avanzar desde ese punto hacia la concepción de la violencia de género, de la violencia contra la mujer. Porque la violencia de género, tal vez podríamos definirla como aquella violencia que se genera contra la mujer por el solo hecho de ser mujer, por estar en el fondo en esta asimetría de poder. Entonces, en ese contexto, claro, violencia en el pololeo, de ahí empieza, claro, exactamente. De hecho, claro, las víctimas de violencia sexual son, las víctimas de violencia sexual en general son mujeres, no son hombres. Entonces, tiene que ver con esta concepción de desigualdad. Voy a tomar lo que dijiste, misoginia. Ajá. Vamos a ver qué es lo que es la misoginia. Perfecto. Mira, se conoce como misoginia la actitud y comportamiento de odio, repulsión y aversión por parte de un individuo hacia las mujeres. La misoginia es una conducta practicada desde la civilización antigua, ya que la mujer es vista en algunas culturas como la causa de la tentación y perdición del hombre. Como ya hemos dicho, la misoginia es el rechazo, odio o prejuicio hacia las mujeres, producto de diferentes causas, como la creencia del cristianismo que la vincula al pecado original. Por lo tanto, la mujer es el origen de todos los males, como también la creencia de que la mujer es el sexo débil e inferior con respecto al sexo masculino, lo que es conocido como el machismo, acarreando maltratos físicos, psicológicos y emocionales. Esa es la misoginia en el fondo. Entonces, la mujer ha evolucionado en la sociedad, hemos hecho cambios importantes, pero aún seguimos enfrentando a una civilización misoginia, bajo la agresión física, psicológica, bajo las sociedades patriarcales, la economía, política o familia. Se organiza siempre con la figura del hombre, por encima de la mujer, y así observamos el machismo. En ocasiones se encuentra legitimado, pero en otras legislaciones se encuentra penado por la ley, el maltrato a la mujer. Esa es la misoginia en el fondo, porque hay muchas personas que me lo han preguntado qué es la misoginia. Entonces ahí ya le vamos a conocer y son cosas que las mujeres tenemos que tenerlas en nuestro vocabulario diariamente. Todas las personas en general, pues, deberíamos ser conscientes respecto a estas prácticas, porque finalmente son prácticas que están todo el día en nuestro cuerpo, ¿verdad? En nuestras relaciones. Chiquillas, respecto de la violencia de género, o las violencias de género, ¿cómo podríamos definir un poquito qué tipos existen, o para que las personas vayan identificando mejor? Los tipos de violencia, digamos, hay varias definiciones, pero podríamos sintetizarlas en, bueno, hay tipos, ¿no? Por ejemplo, la violencia física, que es aquella que genera, por ejemplo, se genera a través de golpes, empujones, y eso es importante porque a veces yo he escuchado mujeres, bueno, en el proceso, por ejemplo, de terapia, cuando trabajaba en atención primaria, y muchas mujeres comentaban, no me pega, no, a mí no me pega, me empujó solamente. Entonces, ahí en el fondo nos damos cuenta de cómo se naturaliza, ¿no? No es que me golpeé, sino que me empujó, por lo tanto yo no soy víctima de violencia, no. El empujón, el tirón de cabello, todo eso es el zamarreo, eso es violencia física. La violencia psicológica tiene que ver, por ejemplo, con insultos, gritos, amenazas, ¿no? Control. El control en general es algo que tampoco se identifica como violencia. Por ejemplo, ¿y por qué venís llegando a esta hora? ¿Y por qué te pintaste los labios rojos? ¿Y por qué usáis la falda tan corta? Eso es control, y el control es un tipo de violencia psicológica. Entonces, el control, por ejemplo, en general la gente no lo identifica como violencia, pero sí lo es. La violencia económica. La violencia económica tiene que ver con
el control que genera el hombre respecto a los ingresos y egresos económicos que tiene la mujer. Él le tiene todas las cuentas bajo lupa, y eso genera que la mujer no tenga libertad, por ejemplo, para poder movilizarse, para poder hacer cosas. Esa es una forma que tiene el hombre para controlar qué es lo que hace y qué es lo que deja de hacer la mujer, por ejemplo. Pero hay también otros tipos de violencia que tienen que ver con el marco más cultural e institucional, ¿no? Por ejemplo, respecto al tema cultural y social, las dificultades que tenemos las mujeres en el tema de la ISAPRE, ¿no? Sobre todo cuando estamos en edad reproductiva, nosotras tenemos que pagar más, eso también es un tipo de violencia. Los planes inútiles. Claro, Los planes inútiles. Exacto. claro, entonces todo hay, más allá de, bueno, lo que ya comentaba de la violencia psicológica, física, económica, hay un tipo de violencia que es institucional, es cultural también. ¿Y qué decimos de los sueldos? Claro. Los sueldos también, hay mucha diferencia entre los sueldos del hombre con los sueldos de una mujer, haciendo la misma pega. Entonces, eso también es violencia, como dice Claudia. Claro. Es una... Y hay una violencia que podríamos también como tipificarla como violencia simbólica, que es aquella violencia que se genera a través, por ejemplo, de los medios de comunicación, de la imagen estereotipada, ¿no? Por ejemplo, para estimular a que los hombres compren cerveza, van a poner a una mujer regia estupenda con traje de baño. Eso también, claro, con muy poca ropa, y eso también es una violencia simbólica porque lo que está haciendo es que nosotras aparezcamos como un objeto de consumo, y eso también es violencia. Entonces, y que además no tiene nada que ver con el producto. Nada que ver, claro, nada que ver. Es la absolutamente relación. nada, pero no, tiene que estar ahí la mujer. Y ahí justamente relacionan como con la objeto. cerveza o con... Entonces, son muchos tipos y son muchos niveles también, y también muchos contextos en los que se da, porque se da en la escuela, en los trabajos, en la familia, en la calle, en todos lados, o sea, en todo el contexto existe violencia. Por ejemplo, el tema del acoso sexual también es súper interesante, porque yo creo que, bueno, un poco lo que mencionamos hace un ratito, esto de que uno se va replanteando, ¿no? El tema del acoso. Y hoy en día hay varias instituciones que están actualizando sus protocolos para enfrentar estas situaciones de acoso sexual. Nosotros en el Servicio Metropolitano Central estamos en eso también, porque entendemos que es un tipo de violencia sexual, ¿sí? Entonces, normalmente el procedimiento que tienen las instituciones para apoyar a las víctimas no se ajustan para nada a lo que ellas requieren. Así que ahí, bueno, vamos avanzando. Y si profundizamos un poquito más en cuanto a que estos personajes, por decirlo de alguna forma, nacieron de una. Fuimos madres de ellos. Nosotros los tuvimos 9 meses. 9 meses aquí en nuestro vientre. Porque todos ellos han tenido madres. Y las tienen. Entonces, no sé si ustedes se recuerdan de un caso, Nabila Rifo. Sí. Ya. Bueno, a eso mismo, nosotros 9 meses tenemos un pequeño acá en el vientre, le formamos nuestros huesos, los huesos del niño, y esos mismos huesos después nos quiebran ellos los huesos a nosotras. ¿Ah? Le formamos la piel, la misma piel que nos golpean, nos maltratan, ¿ah? Nos moretean, hay que decir las cosas por su nombre. ¿Ah? Le formamos la piel, vuelvo a decir la piel, y ¿qué nos tira? Ácido en la cara, y nos vuelven monstruos. ¿Para qué? Para que no salgamos nunca más afuera, por celos. Va Control, a salir, que decía control, Claudia. como decía Claudia. Los ojos, también le formamos los ojos.
¿Cómo le sacaron los ojos a Nabila Rifo? Con una llave de una cerradura de puerta. Y esas mismas personas nosotros las tuvimos 9 meses en nuestro vientre. Y nos hacen todo, nos quiebran los huesos, nos sacan los ojos. Entonces tenemos que seguir luchando por eso. Es fuerte lo que digo, Sí, pero es necesario. Sí, súper fuerte. Es necesario. Sí, sí. Es necesario porque tenemos que remecer. Porque tal vez al otro lado hay alguien que está sufriendo violencia intrafamiliar. Tiene que hablar. Tiene que gritarlo. No esperen 9 años, 7 años, 2 años, o que la asesinen. Tiene que gritar, tiene que hablar. No es fácil. Yo sé que tal vez la persona que está al otro lado me dice, es fácil que usted lo esté diciendo. Yo sé que no es fácil, pero hay que hacerlo, porque es la vida de ella. No es la vida, es la de ella. A propósito de esto que tú dices, Erika, es complejo, por ejemplo, cuando uno comienza una relación, ¿no? Una relación de pareja, pololeo, qué sé yo, es complejo identificar los primeros atisbos, porque está tan naturalizado, ¿no? La violencia, pero yo creo que es clave cuando uno se siente incómoda, ¿no? Cuando algo me dijo pesado, o me subió el tono de voz, esa incomodidad, que es como que de la guata te va avisando que hay algo que no está bien. Exacto. Esa incomodidad es la primera señal que una mujer tiene que identificar para poder como levantar las alarmas y decir, aquí hay algo que no está bien. Porque normalmente comienza así, ¿no? Desde la violencia psicológica y pasa, digamos, se va complejizando a la violencia física. Como decías tú, la violencia del dinero, es su control. Económica, claro. Ocurre muchas veces, también no sé si lo han escuchado, que las mujeres dicen, y uno le pregunta, ¿y usted qué hace? No, yo no hago nada, yo no trabajo. Y claro, porque no tienen un trabajo remunerado, pero hacen todo el trabajo de sus casas, del aseo, de los cuidados, ¿verdad? Y no solamente los cuidados de niños y niñas, sino también de enfermos y enfermas, de los maridos, ¿sí? La pareja. Cuando hablamos de violencia económica, esto también adquiere relevancia, porque ¿quién trae la plata a la casa cuando eso pasa? Y entonces pareciera que la labor de la mujer es absolutamente improductiva, ¿verdad? Es solo reproductiva, y entonces no tiene derecho a manejar su cantidad de recursos, la distribución de los recursos no se conversa respecto del tipo de funciones que cada una hace, entonces ir levantando alertas, como decía Claudia, respecto de los diferentes como ámbitos en los que yo me muevo y cómo estos se van mostrando en el día a día, pues, en mi vida. Interesante eso porque, claro, si uno se preguntara, ya, hay una señora que cuida al suegro, a los hijos, a los nietos. Y si uno se preguntara, si esa señora dejara de cuidar, pongamos, deja de cuidar, ¿qué pasaría con toda esa familia? Eso es un caos. Un caos. Es un caos. Es un caos. Entonces, cuando le preguntan lo que dice Mitzi, ¿no? ¿Usted trabaja? No trabajo. O sea, trabaja 24/7, digamos, ¿no? Entonces, esa subvaloración no natural, sino que cultural respecto al tema del cuidado también es súper importante y es un buen punto también este que toca Mitzi, porque también hay que evidenciarlo. Y las mujeres en el mundo ya se han manifestado hace un rato respecto a los cuidados. Pues tenemos historias de huelgas de cuidados que ya se han hecho, sobre todo en Europa, y que hacen huelga de brazos caídos y entonces no van a cuidar a nadie. Y pensemos en Chile, Claudia lo mencionó en una familia, pero si uno lo pensara un poquito más de escala, ¿qué pasa en Chile si todas las mujeres que se dedican a cuidar dejan de cuidar en un día? Los gerentes no pueden ir a su trabajo, ¿verdad? Los médicos no pueden ir a operar, etcétera, ¿no? Como que igual, si lo lleváramos a dinero, ¿verdad? El ingreso, o sea, el aporte efectivo de las mujeres en la fuerza laboral no remunerada, finalmente es lo que va sosteniendo que este sistema funcione como funciona. Y eso también lo convierte en algo súper perverso, porque primero no lo evidencia,
no lo valoriza, no lo remunera y entonces solamente precariza las condiciones de vida de las mujeres. Cada día es más desfavorable el entorno en el que se mueven. Exacto. Y ahí yo creo que podemos hacer como el link a propósito de esto respecto a los estereotipos de género, Ajá. ¿no? O sea, los estereotipos que son estas ideas fijas, ¿no? Que uno piensa que son naturales del ser humano. Por ejemplo, que la mujer es la que naturalmente cuida mejor que el hombre, la mujer es la que tiene que estar dentro de la casa porque es quien organiza de mejor manera, el hombre contrariamente entonces sale a trabajar, es el que produce el dinero, etc. Y estos estereotipos de género son los que también van a definir incluso de qué se enferman las mujeres y de qué se enferman los hombres, porque nosotras y ellos no nos enfermamos de las mismas cosas, ¿no? Eso es como un dato importante a reflexionar. Por ejemplo, la incidencia de las adicciones al alcohol o a las drogas, hay más incidencia en hombres que en mujeres, porque culturalmente, ¿no? Se entiende que el hombre es, digamos, más bueno para las fiestas, sale, tiene esa libertad, ¿no? Etcétera. ¿Ves? La mujer no tanto, por lo tanto, ¿no? Ellos se enferman más de eso que las mujeres. Las mujeres se deprimen más que los hombres, por ejemplo, en la estadística de salud mental, claro. Entonces nos vamos enfermando de cosas distintas. Claro, la diferencia es como un 19% incluso entre un 29,4% en las mujeres en salud mental en APS y un 10, algo en varones. Claro, y además, si uno piensa todo lo que hemos venido conversando, cuántas jornadas laborales diarias hace una, ¿verdad? Cuando empiezas a crear como ejercicio para la casa, pensemos, desde que yo me levanto, abro un ojo, pongo un pie abajo de la cama, ¿qué empiezo a hacer y cuáles son todas mis actividades diarias? ¿Cuánto de ese tiempo dedico a mí en el día? ¿Sí? ¿Todos los días será que me dedico un ratito? ¿O estoy todo el día en función de el trabajo, la casa, los niños y las niñas, el cuidado de otras personas? Y claro, porque a nosotros siempre nos hablan de autocuidado, ¿no? Tienen que cuidarse, pero ¿a qué hora? ¿A qué hora no? ¿A qué hora dejamos el espacio de autocuidado? Esa es la pregunta. ¿A qué hora le decimos, oye, Erika, ya? No tenemos ese tiempo, no tenemos ese lujo. El hombre sí tiene ese lujo, pero nosotros no la tenemos. Los espacios reservados de jugar a la pelota, del club de toque. Ahora, yo quisiera decir algo, ¿sí? Respecto al tema de las crisis, porque en el fondo, para cambiar una dinámica que está instalada en mi familia, en mi comunidad, en las relaciones sociales que yo establezco, para cambiar muchas veces vamos a pasar por crisis. Y ahí es importante que cuando la mujer hace consciente esto que está viviendo, pueda decir, ¿sabes qué? Yo voy a bancarme la crisis que viene, porque yo voy a dejar de hacer esto, voy a proponer estos cambios, y yo sé que va a quedar la embarrada, pero bueno, voy a darle, ¿no? Y eso va a significar conflicto, discusiones, cambios de organización, todo cambia, y cuando todo cambia, cuando uno rompe con esto, se generan crisis. Muchas mujeres no están dispuestas a vivir esas crisis y prefieren entonces seguir llevando sobre sus hombros una maleta de 200 kilos para que todo esté, entre comillas, armónico. La armonía no significa estar bien, la armonía no significa estar saludable, la armonía no significa que estén felices. A veces la armonía lo que está tapando es que estamos deprimidos, estamos infelices, insatisfechos con la vida que llevamos. Entonces yo creo que la invitación también es poder decir, ya, yo hasta aquí y voy con todo a hacer este cambio que necesito, y la crisis, bueno, va a abrir nuevos caminos, pero hay que tener ese coraje, ¿no? Ese coraje para poder asumir. Hay que tenerlo. Sí, pues sí hay que tenerlo, porque si no lo tenemos, o sea, no. Hay que hacerlo. Yo pienso que la mujer si de algo la mujer tenemos miedo, es de nuestra valentía. ¿Verdad? Sí.
Entonces, tenemos que hacer ese cambio, como dice Claudia. No es fácil, es cierto que no es fácil. Da miedo, porque Da igual, miedo. sí, Pero da miedo el cambio. el paso hay que darlo. Y por otro lado, es también súper importante cuando uno se está dando cuenta de estos elementos, sentirse acompañado. Y sentirse acompañada por otras mujeres también muy bonito y también muy esperanzador y ayuda a movilizar la zona de confort en la que nos encontramos, pues ese espacio cómodo, ¿verdad? Que nos tiene ahí de una manera, como decía Claudia, armónica, pero no felices, ¿verdad? No plenas, no desarrolladas. Y cuando encontramos apoyo de repente en otras mujeres que también están viviendo lo mismo, que resuenan con que, oye, si es que me pasó esto, oye, a mí también, ¿sí? Las mujeres pasan sincronías así bien medias brujísticas, así como por ejemplo, que cuando nos juntamos mucho menstruamos en los mismos momentos. Sí. Y así mismo pasa con los sucesos que nos ocurren, con los fenómenos que nos ocurren en el día a día. Empezar a hablar, a ponerle palabras a estas cosas que ustedes dijeron súper bien al inicio, están naturalizadas, que nos contaron que eran así, que esa es la versión. Sin embargo, hay muchas otras versiones posibles y también existen muchas personas hoy día que están abriendo ese camino, ¿sí? Mujeres y también hombres que están cuestionando estas formas, ¿verdad?, que han estado instaladas históricamente, que hoy día todavía las tenemos como dominantes, pero que ya se están juntando. Por ejemplo, hoy día veía por Facebook, gracias a tu publicación, Claudia, que se van a juntar unos varones en Valparaíso, ¿verdad?, para hablar de esto de las masculinidades, de las formas de ser hombre hoy, por ejemplo, para decirlo de alguna manera, y cuestionar esta masculinidad hegemónica, esta única forma, ¿verdad?, del varón blanco, macho, proveedor, que las hace todas, que es conquistador, etcétera, y que va a decir, pucha, eso tampoco me queda tan bien, esto de no poder llorar, no poder expresarme, no poder darle un abrazo tranquilo a mi compañero, no es tan cómodo tampoco yo me siento feliz con eso. Sí, hay un grupo de hombres apoyando muy de cerca todo esto. Claro, por ejemplo, hay un grupo de hombres tejedores, ¿no?, que van haciendo como estas intervenciones en espacios públicos. Colectivo por otro, está igual. Claro, hay varios grupos de hombres que están movilizando esto porque ellos, bueno, sí, pues también sufren, ¿no?, con esta cultura, ¿no? Como decía la Mitzi, no pueden expresarse, les cuesta mucho llorar, se reprimen, etcétera. Así que es interesante lo que están pienso haciendo que ellos. nosotras hemos ya avanzado. Hemos Sí. avanzado bastante. Nos falta mucho, sí. Porque imagínate, a la vuelta de la esquina, hace unos años nomás atrás, no sé si en los años 50, no sé, pero hace poquito, no los años 50, pero hace poco. No sé si ustedes se acuerdan de que la gente, las esposas, eran violadas por sus maridos, ¿no es cierto? Iban al otro día a Carabineros, y esto lo he dicho en otras reuniones, iban a Carabineros, se supone que ellos son los que tienen que resguardarnos. ¿Y qué pasaba? Esbozaban una sonrisa a la señora y le decían, váyase señora, porque es su marido. Sí, su deber. Es su deber y es su marido. Sí. Entonces, Ahora, hemos avanzado. Ojo, lamento comunicar que eso todavía nos ocurre hoy. Y en espacios urbanos, más aún en los rurales, y existe, nos pasa. En los rurales. Todavía sigue sucediendo, también en los espacios urbanos. Hoy día las compañeras feministas de diferentes agrupaciones le han puesto a eso cifras, le han puesto caras, le han puesto voces en las diferentes luchas y manifestaciones que vemos en la calle, que vemos manifestadas de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, con fotografías, las performances, diferentes cosas que han ido desarrollando música, que nos invitan, ¿verdad?, a cuestionarnos y a sobre todo, mirar el lugar de privilegio en el que estamos, porque tampoco podríamos decir que la violencia de género nos llega a todas las mujeres por igual. No es así. No. Todas las diferencias respecto, por ejemplo, hoy día tenemos un montón de migrantes en Chile, el color ya en Chile es una diferencia porque somos un país todavía tremendamente racista, ¿verdad?
Y ahí vamos poniendo la educación, vamos poniendo ingresos y agreguemos. Somos racistas y clasistas. Sí. ¿no? Bueno, nos queda un mundo para seguir conversando para otro día, ojalá, pero ya hemos llegado al límite de la hora. Queremos agradecer primero que todo el espacio y la Radio Franklin, que siempre están muy dispuestas a colaborar, a que podamos ir difundiendo también temas que sabemos que aquí también los van abordando, que también se conversan en esta radio, pero que el día que hicimos como el sector salud venir, agradecer a Erika, a toda la trayectoria que lleva y que se haya preparado también para venir a conversar de esto, agradecer a Claudia, también porque el lugar que otorga la psicología a la mirada de estas problemáticas contribuye y además se convierte en un rol educativo súper importante para las personas que nos están viendo y que no siempre tienen tanta cercanía y escuchándonos adelante. Muchas gracias. Así que gracias y hasta la próxima.